Bueno, pues vamos a continuar con el tema de Juan. Vámonos al capítulo 5, vamos a leer del versículo 30 al versículo 47, pero no lo voy a leer de corrido. La vez pasada estábamos hablando de que Jesús tiene toda la autoridad. No sé si se acuerdan que Jesús es el representante con todos los poderes del Padre. Que el honrar al Hijo es lo mismo que honrar al Padre. Es decir, que lo que hace el Padre, el Hijo también lo puede hacer. Tanto tiene vida en sí mismo como el Padre tiene la vida en sí mismo. Jesús es el Creador también. Él da vida, resucita muertos y tiene el poder de dar juicio. Eso es lo que vimos la vez pasada. El día de hoy vamos a ver que no es suficiente con decir las cosas, ¿verdad? Hay que demostrarlas. Entonces, cuando nosotros estamos en un juicio podemos hacer una acusación, pero la acusación, ¿a qué tenemos que agregar a nuestra acusación? Lo que tenemos que agregar son pruebas, son evidencias. Y si no hay evidencias, pues tu acusación, el juez que va a decir, pues tu acusación no vale. Entonces, de estos versículos, del versículo 30 al 47, Jesús está hablando de las evidencias, porque en los versículos anteriores habló de la verdad, pero ahora la está sustentando con algo, ¿sí? Entonces vamos a leer el versículo 30, dice, de Juan capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí Jesús está diciendo que su propósito en su ministerio o en sus obras no es hacer lo que Él quiere, sino lo que fue enviado a hacer. Porque Él vino del cielo a hacer algo, y eso algo es una encomienda del Padre. Eso es lo que está diciendo. Versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, en un juicio oral en aquel tiempo para la cultura judía, no era suficiente que un hombre dijera algo. De hecho, no era válido. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 19. De hecho, dice en el Deuteronomio capítulo 5, habla de que, no sé si se acuerdan, pero el 9º mandamiento dice que no darás falso testimonio. Y las personas que dan falso testimonio tienen una consecuencia, y la vemos acá en Deuteronomio 19. Fíjate lo que dice Deuteronomio 19, versículo 15 en adelante. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Eso es lo que dice la ley. Es como si estuviéramos leyendo la Constitución, porque ellos consideraban el Antiguo Testamento, el Pentateuco, como la ley. Lo que dice es lo que por lo que se rige. Luego dice el 16: cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Y no te compadecerás
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ahí viene el ojo por ojo. El principio es el siguiente: cuando alguien trata de acusar falsamente a otra persona y se hace la investigación y resulta que esta persona tenía una mala intención, su intención o lo que quería que le pasara al que le estaba acusando se le regresaba a él y él quedaba condenado. ¿A qué? A lo que dijera la ley con respecto a lo que estuviera diciendo, porque este es un principio. Pudiera haber acusado a alguien de asesinato o pudiera haber acusado a alguien de robo o X, Y, Z, ¿verdad? Pero es el mismo principio. Lo que la ley dictaba que le pasara a la otra persona le iba a pasar al acusador. Por eso aquí es muy claro: 2 o 3 testigos. Entonces, regresando a Juan capítulo 5, Jesús es uno solo. En ese momento los religiosos hubieran dicho: estás hablando de ti mismo y estás haciendo declaraciones muy fuertes de ti mismo. Estás diciendo que tú eres como Dios, estás diciendo que tú tienes el poder creador, estás diciendo que tú resucitas muertos, estás diciendo que tú tienes el poder para enjuiciar a los seres de todo el universo. ¿Cuál es la evidencia de eso? ¿Te imaginas el caso oral, verdad? Es un juicio oral en el cual ahorita está Jesús, ¿sí? Y él está solo contra los religiosos. El versículo 32, antes de leerlo te voy a decir, Jesús no presenta un solo testigo. Jesús presenta 4 testigos. Cuatro evidencias que a la luz de cualquiera que estuviera enterado de las obras de Jesús eran irrefutables. La primera evidencia es la evidencia de los hombres, empezando con Juan el Bautista y terminando con sus discípulos. Esos son los primeros testigos. Los segundos testigos son las obras que Jesús hace. ¿Quién puede hacer las obras que Él hace? ¿Quién puede sanar la vista de un ciego de nacimiento? ¿Quién puede resucitar muertos? ¿Quién puede multiplicar panes? ¿Quién puede hacer eso? Sus obras son un testimonio irrefutable. Después, la voz audible del Padre en el cielo. Ese es el tercer testigo. Y el último testigo es las propias Escrituras. El testimonio del Espíritu Santo, que es el encargado de inspirar a hombres comunes y corrientes, pero tomados por Dios para poder escribir sin errores lo que tenemos aquí enfrente, en el lenguaje original. Porque en las traducciones muchas veces hay algunos detalles, pero en el lenguaje original la Escritura no tiene ninguna contradicción ni ningún error. Y esas son las 4 cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la número 1. La número 1, el testimonio de los hombres, que así empieza a hablar Jesús ahorita. Fíjate lo que dice el versículo 32. Capítulo 5. Bueno, leo otra vez del 31 porque ahí se van corriendo las ideas. Dice: si yo doy testimonio acerca de mí, es Jesús hablando, acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en esa luz. Si se acuerdan, cuando Jesús empezó sus obras, empezó su ministerio, el primero que llegó fue Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron los religiosos? Mandaron una comitiva para investigar primeramente quién era Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No sé si se acuerdan. Dijo: yo no soy la luz, yo no soy el Mesías, pero detrás de mí o entre ustedes hay uno que yo no soy digno ni de desatar sus correas.
Y cuando vino ese Mesías, cuando vino el enviado de Dios, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y los religiosos escucharon eso, dijeron: ah, aquí hay un testigo, alguien que dice algo de otra persona. Y se lo grabaron, ¿no? Al grado que ya lo traían en la mira, ¿no? Y Jesús habla de Juan el Bautista con una analogía bien interesante. Dice: antorcha que alumbra por un momento. Una antorcha es temporal. Los hombres somos temporales también, nos extinguimos, pero servimos por un breve momento para guiar a las personas que se quieren añadir a lo que nosotros estamos señalando. En este caso, nosotros debemos de ser eso en donde estemos. Nosotros debemos ser antorcha que alumbre a nuestra familia, a nuestros pacientes, a nuestros colaboradores, a la gente con la que nos topamos. Debemos de ser esa antorcha que alumbra y guía y dice: ¿sabes qué? Yo te presento al que no soy digno de desatar la correa. Y si tú pones tu confianza en Él, entonces tú experimentarás lo que yo estoy experimentando, o quizás hasta mejor, porque entre menos prejuicios tengas cuando te presentas ante Jesús, más beneficios tienes de la relación natural del ser humano con Dios. Pero a nosotros estar contaminados con prejuicios, con preconcepciones, con cosas que nos dijeron, pues llegamos con Jesús y ya llegamos con un prejuicio. Pero si tú conoces a alguien completamente nuevo, no tienes prejuicio alguno, entonces puedes tú experimentar la relación de una forma más natural y de una forma más rica que si tú tuvieras esto que es un prejuicio. Entonces, los religiosos tenían ese prejuicio. Si bien es cierto, los religiosos tenían requisitos para identificar al Mesías. De hecho, una de las técnicas que tenían ellos para investigar al Mesías era mandar esa comitiva. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero Juan el Bautista solamente era temporal, aunque era testigo. ¿Ok? Vamos a continuar. El versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Aquí estamos con la segunda evidencia, las obras de Jesús. Jesús está diciendo: si la luz que tenía Juan era temporal, mi luz es superior a la de Juan. Porque la luz de Juan se va a extinguir, pero la mía es desde siempre y para siempre. Mis obras son las que te tienen que llamar la atención, porque los judíos o los religiosos de aquel momento se habían puesto reglas para identificar al Mesías. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Habían clasificado, habían hecho una categoría de cosas que tenía que cumplir una persona para ser declarado el Mesías. Y eso no es malo. De hecho, cuando estaba meditando en esto y me acordé de una técnica de estudio que se llama la técnica de Feynman. No sé si están familiarizados con esa, ¿no? Pero es muy sencillo y muchos lo hacemos. De hecho, los hombres somos muy de estudiar cosas así. Este científico inventó un método de estudio en donde tú tomas un tema que es difícil, agarras una hoja de papel y empiezas a escribir lo que crees, de lo que crees que trata ese tema difícil. Lo escribes en una hoja, lo explicas lo más breve posible, de una forma que le puedas explicar a un niño, lo escribes, y luego de escribirlo, te pones a investigar y a leer luego vuelves a hacer el ejercicio de escribir lo que entendiste de lo que leíste de ese tema difícil, y luego empiezas a hacer preguntas y vuelves a investigar y luego empiezas a contestar a esas preguntas. Es una iteración, o sea, es decir, terminas el proceso y lo vuelves a empezar.
Y en la iteración, bueno, en matemáticas la iteración es así, ¿no? Y llegas a que se hace una línea así, ¿no? Entonces las iteraciones muchas veces te van por un error hacia arriba, error hacia abajo, error hacia arriba, error hacia abajo, y luego se empieza a estabilizar la señal hasta que quede una línea recta, ¿no? Hasta que llegues a la verdad. ¿Sí? Y los judíos tenían eso. En el Antiguo Testamento estaba declarado que venía un Mesías, pero no sabían exactamente cómo tenía que ser. Y si tú te imaginas esto y lo aplicas a tu vida, dices, si yo voy a estudiar un concepto difícil y me pongo a adivinar de lo que va a hablar eso que voy a estudiar, estás generando una caja en tu cerebro con un signo de interrogación. Y tú sabes que lo que hay en esa caja muy probablemente no es lo correcto. Pero al tú generar esa caja en tu cerebro, en el momento que te expongas a la verdad que generaste en esa caja, adivina qué va a pasar. La caja se va a empezar a llenar. Y no solamente se va a llenar, sino probablemente vayas a ocupar una caja más grande, porque el hecho de que tú hayas tenido ya un espacio alocado en tu cerebro, ¿sí? Estamos hablando ya un poquito de neurolingüística, si tú ya te programaste para aprender eso, y al momento que tú lo empiezas a llenar, tu progreso va a ser muy notable en lo que sea que estés estudiando, lo que sea. Este amigo ganó un premio Nobel con esa metodología. La idea es que si tú no puedes explicar, esa es la idea general de este amigo, si tú no puedes explicar algo con palabras sencillas, no lo entiendes. Así de fácil. ¿No la qué? No lo entiendes. Si tú puedes explicar algo con palabras sencillas, lo entiendes perfectamente. Entonces, y muchos de nosotros, al leer algo, ahorita estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Son palabras, es español, lo estamos entendiendo, pero en el momento cuando se revela el significado de lo que estamos leyendo, eso ya es otra categoría. Ya eso realmente es conocimiento, porque lo otro es solamente información. Y hay una distinción entre la información y el conocimiento. La información es como agua que quieres agarrar con tus manos. Y el conocimiento es un contenedor con lo que le quieras echar adentro. Eso es la diferencia. Entonces, la idea de este grupo y de todas las veces que nos reunimos es que generemos eso. Que generemos un conocimiento que nos sirva. Y no que sea un poquito de agua que después se diluya por las manos. Ese es el tema. Ahora, ¿qué categorías habían generado estos amigos para identificar al Mesías? La primera categoría eran las señales. La primera señal era que tenía que ser capaz de poder sanar a un leproso. Y Jesús lo hizo. La referencia la encontramos en Mateo 8 del 1 al 4 y en otras instancias de la Biblia. Después dijeron, pues también tiene que poder curar a un ciego de nacimiento. Fíjate, los religiosos de aquel entonces podían hacer milagros, porque Dios usaba a personas piadosas para hacer milagros, pero había milagros que se salían de la categoría de lo que ellos podían hacer. Y cuando se salían de esas categorías, entonces decían, no lo puedo hacer yo, decía el religioso, el Mesías sí lo va a poder hacer. Entonces, el curar un ciego de nacimiento, que viene en Juan 9 del 1 al 12, es una señal del Mesías. Después, número 3, penúltimo, es sacar un demonio mudo de alguien. Una persona, las personas, ya después vamos a hablar de eso, ¿no? Los demonios afectan la vida de las personas en una infinidad de maneras que nosotros no nos imaginamos. Pueden afectar el carácter, pueden afectar las emociones, pueden afectar los sentidos, pueden afectar lo físico, el cuerpo, generando enfermedades, pueden afectar inclusive el tema económico. En todas las áreas en donde nosotros nos podemos corromper, puede haber actividad demoníaca. Aunque
No siempre cuando algo está pasando es una actividad demoníaca, porque somos seres humanos y nos enfermamos. Pero hay enfermedades que nosotros describimos en la Biblia que son causadas por un espíritu malo. Y esas son las 4 categorías de milagros que decían estos religiosos, pero había una categoría que no venía en la Biblia, pero que ellos habían inventado. Y ustedes ya van a saber cuál es, ahorita que se las diga. Cuando venga el Mesías, no solamente tiene que poder demostrar todas las señales de que es el Mesías, sino que tiene que ser como nosotros. Tiene que pensar como nosotros. Tiene que haber ido a la misma escuela que nosotros. Tiene que haber pensado y rechazar a las personas que nosotros rechazamos. Y la cultura que nosotros tenemos la tendría que replicar. Entonces, como esa categoría no escrita en la Biblia no la cumplía Jesús, era suficiente como para decir, tú no eres el Mesías. O todos los demás evidencias. Así es. Entonces, si lo ponemos en rango, el número 1 tiene que ser como yo, porque yo tengo desde niño que estoy estudiando, y yo soy doctor en teología. Y el que sea el Mesías también tiene que haber estudiado por lo menos en la misma escuela que yo, también tiene que tener doctorado igual que yo. Pero resulta que no. Que era una persona que tenía un oficio, que era carpintero y que nunca había ido a la universidad. ¿Cómo puede ser? No, usted no puede ser el Mesías. Además, su familia es humilde y mi familia es adinerada. ¿Cómo puede ser? Oye, pero todas estas cosas, señales que hace él, seguramente lo que decían ellos, seguramente está empoderado por Satanás, por eso puede hacer todas esas cosas. Eso es lo que decían los religiosos de aquel entonces. Y esa es una blasfemia. Y ya hablaremos de eso, la blasfemia imperdonable. Entonces, las obras de Jesús decían cosas. El siguiente, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a Él envió, vosotros no creéis. Aquí Jesús está diciendo algo muy, muy fuerte. Dice, ustedes son doctores en teología, pero aunque conocen, tienen conocimiento, no tienen sabiduría. Aunque interpretan la realidad de acuerdo a lo que ustedes conocen, el amor de Dios no está en ustedes, porque si estuvieran ustedes, reconocerían lo que viene de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Y luego dice, ustedes nunca han escuchado la voz del cielo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios, no sé si sepas esto, pero eso es algo importante que saber. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, no se los dio nada más a Moisés. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, se los dio a todos de una forma audible en el cielo. Y todos escucharon la voz audible de Dios, con truenos, con rayos, con una oscuridad. Cuando hablaba, la voz de Dios era como una catarata que se escuchaba fuertemente, y la tierra temblaba cuando estaba hablando y estaba dando los 10 mandamientos. Terminó Dios de dar los 10 mandamientos y la gente le fue a decir a Moisés, Moisés, por favor, ya no queremos escuchar la voz de Dios, porque nos da miedo. No queremos morir. Sea mejor que alguien más hable por nosotros. Ahorita voy a regresar a esa idea, pero esa misma voz del cielo fue la que volvió a hablar cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso lo encuentras en Mateo 3, 17. Después, cuando en el monte de la transfiguración, también dice, en Mateo 17, 5 dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, dice. Mateo 17, 5 ahí. Y luego Jesús está orando y le dice, el Padre, glorifícame
Y luego el Padre, se escucha una voz audible, dice, lo he glorificado y lo voy a glorificar aún, dice. Y la gente que escuchó eso se puso, ¿qué pasó? ¿Qué es esa voz? Y dice, escucharon la voz, no por mí, sino por ustedes, para que sepan que lo que yo vengo de Dios. Entonces, aquí por lo menos tenemos 3 ejemplos de que la voz del cielo, de Dios, señaló a Jesús como el indicado. Ese es el testimonio del Padre. Y luego entramos en algo que ya es el terreno de los religiosos. Vamos a entrar en teología, es decir, en hablar de las Escrituras, porque el último testigo que presenta Jesús, la última evidencia que presenta Jesús, son las mismas Escrituras. Y escucha lo que dice: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, es decir, validación de los hombres no necesito, está diciendo Jesús. Mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Los religiosos eran muy... era costumbre el presentar cartas de recomendación, como si fuera tu currículum antes de hablar. No sé si has visto, he sido a una conferencia en donde el presentador presenta su currículum como unos 10-15 minutos, ¿sí? Ya sabes que la conferencia va a estar de la patada cuando alguien hace eso, ¿verdad? Entonces, si alguien dice todo lo que ha hecho y todo antes de empezar, ya de plano dices, va a estar pésima la conferencia. Si alguien tiene algo importante que decir, lo dice. Y ya. Entonces, Jesús no empieza con este tema. Y si tienes algo importante que decir, lo dices. Pero los religiosos les encantaba ese tema. Y les encantaba tener una audiencia y que los escucharan y que lo recibieran en el nombre de ellos mismos. Pero aquí hay alguien que viene no en su nombre, sino en el nombre del Padre, a hacer algo, y ellos no lo reciben. Alguien superior, alguien con un currículum que superaba a todos, que por lo menos a mí se me ha tocado escuchar alguna conferencia de alguien que no necesita presentación. Tal persona empieza a hablar y todo el mundo está escuchando y poniendo atención porque sabes quién es. Así es fácil. Jesús así es. Empieza a hablar y si tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a distinguir que las palabras que están escuchando son de Dios y no de hombres. Entonces así es Jesús. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y Jesús está haciendo aquí una referencia muy pesada. Les está diciendo, ustedes son doctores, y ¿quién está bien? Tienen su título de doctor, qué padre, ¿sí? Pero su doctorado de nada les sirve si no pueden reconocer que en las Escrituras hablan de mí. Y fíjate, nada más vamos a poner un ejemplo para terminar. Vámonos a Deuteronomio 18. Ese es el único ejemplo, y yo creo que con eso ya terminamos el día de hoy. Deuteronomio 18. Versículo 15. Voy a leer. Dice, es Moisés hablándole a la gente. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que la gente les dijo, que la gente le dijo a Moisés, por favor, que no vuelva a hablar Dios para que no muramos? Bueno, Moisés le responde esto a la gente.
dice. Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, a tal profeta morirá. Y diréis en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. En otro lugar dice que esos profetas, esas personas, tenían que morir apedreadas. Cuando Jesús se igualaba a Dios, eso era blasfemia en la mente de los religiosos de aquel tiempo. Pero acuérdate, si no ves la película completa y no ves la evidencia completa, vamos a apedrear a alguien que multiplica los peces y los panes, vamos a apedrear a alguien que resucita muertos, vamos a apedrear a alguien que sana enfermos y saca demonios, vamos a hacer eso. ¿No son todas esas las señales de un Mesías? Pero no se parece a nosotros. Y todo es ignorado y nada más se concentran en que no se parece a él y tratan de ver el mínimo, no es error, sino la mala interpretación de ellos para acusar. Pero la Escritura es muy clara: el que no oyere a esta persona, Dios le pedirá cuentas. Y a cualquiera que no oyere las palabras, el Señor lo tendrá en una lista de todos los que deshonraron a su Hijo. Y esas son las evidencias de que Jesús es quien dice ser. Tú me dirás: ¿y eso qué? Para mí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo yo lo aterrizo a mi día a día? Porque pues en mi día a día pues yo no veo que Jesús esté haciendo todo lo que hacía en el Nuevo Testamento. Una de las evidencias más impresionantes para mí, no sé si para ti, yo era un hombre blasfemo antes. Yo no creía en Dios y de hecho yo me burlaba de la gente que hablaba de Dios. Pero una vez yo reté a Dios, no de una forma agresiva, lo reté de una forma desesperada. Una forma así como que: Dios, no lo estoy armando, si existes, porque no sabía si existía, pues manifiéstate porque ahorita te ocupo. Y Dios respondió esa oración torpe de un hombre. El Espíritu de Dios tocó mi vida y adentro de mí pasaron cosas que yo no sabía que podían pasar. Empecé a tener intereses que no tenía antes y amor por las cosas que no tenía antes, como leer, como orar, como cosas así. Y yo, como un ser caído, como un ser malvado a mis propios ojos, ver eso para mí era un milagro. No necesitaba mayor evidencia como para decir: Dios no existe. Estaba yo convencido de que Dios existía, pero no lo conocía. Después empecé a conocerlo y
me costó trabajo algo mucho más espiritual que conocerlo. Es mejor conocer a Dios que conocer de Dios, estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay algo mucho más elevado que eso, confiar en Él. Confiar en Dios es lo más difícil que podemos hacer. Y en el Antiguo Testamento, Rahab la ramera, Abraham, David, todas las personas que de hecho están enlistados en el Nuevo Testamento como santos, ¿no? En Hebreos capítulo 11, la pasarela de los hombres de la fe. Todos ellos, la característica común de todas las personas del Antiguo Testamento, cuando Dios dice, le es contado por justicia, es la confianza que te ponen en Dios. Ese es un milagrazo. Porque vas a confiar en algo que no conoces, que no has visto, y que de alguna forma se manifiesta en tu vida con señales, y que Dios te dosifica las señales para que no sea tan abrumador su presencia en tu vida, pero lo suficiente como para que continúes hacia adelante, como lo hizo con Abraham. Salte de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Es nada más el título de un libro, no te dice todo el contenido. Sin embargo, el hacerlo y confiar en Él le es contado por justicia, le es contado como que alguien que es digno de ser salvo, alguien que es digno de ser llamado propiedad de Dios. Y esa es la evidencia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida primeramente. Aquí sí, va a haber milagros, va a haber señales, va a haber demonios que huyen de ti, va a haber un montón de cosas, pero sin confiar en Él, todo lo demás es hueco y no vale la pena. Porque aún los mismos religiosos sacaban demonios, ¿sabes? Cualquier persona puede sacar demonios, pero no cualquiera puede confiar en Él. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos da la evidencia de quién eres tú. Nosotros somos pequeños, nosotros no tenemos todo el conocimiento, ni todos los títulos, ni todas las cosas que muchas otras personas sí tienen, Señor. Pero tenemos lo más importante, lo que a ti te importa, lo que tú valoras. Tenemos confianza en ti. El día de hoy pongo en tus manos, Señor, la vida de mis amigos, la vida de los que no pudieron venir hoy también, Señor, de sus familias. Confío sus vidas a ti, Señor. Confío mi vida a ti. Confío mi familia a ti. Confío mi trabajo a ti. Dice el Salmo que bajo tus alas estaremos seguros porque tú eres nuestro Padre. Así como las aves cubren a los polluelos, así, Señor, en este día nos ponemos bajo tus alas confiando en ti. No importa la circunstancia, no importa que afuera haya tempestad, bajo tus alas estamos seguros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.